Shalom a todos, bienvenidos sean a esta nueva clase de nuestro libro eh, Anatomía del Alma de Rabbi Nachman de Breslov. Hoy empezamos el capítulo número 4 y este capítulo número 4 se titula El cuerpo, una vestimenta de doble propósito. Preguntamos, ¿debe siempre el cuerpo oscurecer la luz del alma? ¿Acaso el mundo, que en hebreo se dice Olam, ocultará, que en hebreo se dice Elem, siempre la luz del Ein Sof que lo permea y le da su existencia? Es posible que podamos penetrar la dura cáscara externa de la materia y de la materialidad para sentir el espíritu viviente que penetra todos los aspectos de nuestras vidas. Hemos visto que los 5 universos, los 5 Olamot supernos, forman un sistema que reduce progresivamente la tremenda luz de Dios cuando ésta desciende a los niveles más bajos de la materialidad. De manera similar, se dice que los Olamot actúan como vestimentas para la luz de Dios. Esto también está referido en el Salmo 104, Pasuk 2, donde se habla que los universos o los Olamot son vestimentas para la luz de Dios. Ahora, el Rabbi Nachman va a empezar a dar una idea. Dice, una vestimenta tiene dos propósitos. El primer propósito de cualquier vestimenta es ocultar y el segundo propósito es revelar. Entonces, si uno se pone a pensar, sí, tiene razón. Cuando una persona compra ropa, compra un traje, compra las mujeres un vestido, los hombres pantalón, unos tenis, una chaqueta, lo que sea, tenemos dos propósitos. El primer propósito que es cubrir el cuerpo del frío, no mostrarlo, guardar un cierto recato, pero también la vestimenta es un código con el cual nosotros mostramos una identidad a las personas. O sea, por medio de las vestimentas también el ser humano expresa su identidad. Entonces dice aquí, respecto a Dios, los universos ocultan su verdadera esencia, al mismo tiempo que la atenúan para que pueda ser revelada. Esta es la idea que subyace al cuerpo, correspondiente al sistema de los universos, que oculta la verdadera esencia del alma, correspondiente a Dios. Ni Dios, ni la Torá, ni el alma puede manifestarse en este mundo de la separación, sin alguna clase de vestimenta que oculte el tremendo poder de la luz, o de la luz interna que cada cosa tiene. El propósito de Dios al crear el sistema de esta manera fue traer a la existencia una dimensión material en la cual el hombre pudiese funcionar como agente independiente y libre. El hombre podía entonces utilizar el sistema como una escala mediante la cual ascender de retorno hacia Dios. Igualmente, podría penetrar el sistema y encontrar a Dios embestido en la trama misma de su vida. De una manera u otra, el propósito de la creación mediante los Olamot es permitirle al hombre relacionarse con Dios. Aquí subyace el misterio de la relación entre el Santo Templo y el cuerpo humano. Cada uno de ellos es un microcosmos de todo el sistema, diseñado para ayudar a que el hombre haga descender hacia la oscuridad de este mundo revelaciones cada vez más mayores de la luz de Dios. Entonces, cuando, por ejemplo, en la Torah estudiamos las porciones relacionadas a la construcción del templo, que por ejemplo puede ser Mishpatim, Teruma, ese tipo de porciones, esto sobre todo en el libro de Shemot, nosotros encontramos ahí las instrucciones detalladas de cómo era que se estaba construyendo el Mishkan, el tabernáculo, que cómo iba a ser posteriormente el diseño del templo ya en Jerusalén. Y quienes han seguido conmigo esos Midrashim ya sabrán que la construcción del Mishkan, tanto como el diseño del cuerpo humano, tienen mucho que ver uno con otro, y asimismo, tanto el Mishkan como el cuerpo humano son una representación microcósmica del orden del universo, de cómo funciona el universo.
Reflexionando sobre la idea de que cada nivel superior se encuentra oculto dentro de los niveles inferiores y que cada nivel inferior se transforma en una vestimenta para los niveles superiores, podemos comprender mejor cómo es que el cuerpo se vuelve una vestimenta del alma. Así como los mundos inferiores son vestimentas para los mundos superiores, y una vestimenta está hecha para encajar en el cuerpo que cubre, de la misma manera el cuerpo asume la forma del alma. En el Zohar, en la porción de Yitro, está especificado algo que pues podría llegar a ser para algunas personas extraño, para otras polémico, pero en Yitro, en el Zohar, está descrito cada rasgo del cuerpo humano, qué cualidades da de la persona. Entonces, en el Zohar de Yitro dice, las personas que tienen las cejas muy pobladas les pasa esto. Las personas que tienen los labios muy delgados es por esto. Las personas que tienen mucho pelo, poco pelo, la frente más amplia, el mentón más pronunciado. O sea que la morfología humana es el resultado, y lo dice tanto el Zohar como este libro, es el resultado de el alma. O sea, que tengamos una cara agradable o no tan agradable también obedece a cómo está nuestra alma. Por eso hay personas que, aunque no sean bonitos 100%, o sea, no tienen una belleza deslumbrante, como que uno los ve y esa persona me cae bien. Esa persona conecto, me gusta su energía. Hay personas que sin ser las más atractivas físicamente, no es que sean bonitos ni bonitas, pero llaman mucho la atención y atraen muchas miradas y reciben muchos cumplidos y muchas propuestas. Lógicamente, las personas más bonitas, la belleza es un atributo que abre puertas, porque siempre el ser humano está buscando ese atributo tanto en sí mismo como en los demás. Entonces la gente que es físicamente más atractiva eh, tiene un plus, tiene un agregado. Pero todo esto, lo que está diciendo el Rabbi Nachman es que el alma, al encajar en el cuerpo, hace que también el cuerpo asuma ciertas características del alma. Entonces, hasta por eso dice también, creo que es en Cogelet, del rey Salomón en Proverbios, que hasta los cabellos de la cabeza humana están contados. Muchas veces la gente se queja, yo porque tengo el pelo, además, que el ser humano es especialista en ser siempre inconforme. Los que son altos quieren ser bajitos. Los que son bajitos quieren ser altos. Los que son gordos quieren ser flacos. Los que son flacos quieren ser gordos. Los que son de piel oscura quieren ser de color clara. Los que tienen la piel clara se quieren andar bronceando todo el tiempo. Y así puedo ir describiendo. El que tiene el pelo liso lo quiere ensortijado. El que tiene el pelo ensortijado lo quiere liso. Pero lo que está diciendo aquí en estos primeros párrafos del capítulo 4 es que la forma física es importante porque también a través de la forma física se manifiesta el alma y muchas veces las bendiciones llegan de ahí. Es raro, pero funciona. Por eso uno ve personas que físicamente no son nada agraciados, pero atraen mucho dinero, porque la morfología de su alma a través de su cuerpo les da la configuración del dinero. Y eso también va a decir que las personas que alteran su morfología física de manera artificial también están alterando su masal, están alterando su suerte. Esas personas que, por ejemplo, se quieren operar el pecho, se quieren operar las nalgas, se quieren operar la cara, que para ponerse, que para quitarse, que para subirse, que para bajarse, corren un riesgo constante de afectar su masal, su suerte. Entonces vamos a continuar con la lectura. Esto puede verse en el hecho de que el cuerpo es llamado Homer. La palabra Homer significa materia, mientras que el alma es llamada Sura, que la palabra Sura significa forma. Homer, materia, Sura, forma, que esto viene de Likuta y Moharan. Homer, el cuerpo, es de hecho un material moldeado.
Aquel que busca una vida de materialismo moldeará su cuerpo de acuerdo a los requerimientos exigidos por esa vida y el cuerpo ocultará su alma. Vuelvo y leo. Aquel que busca una vida únicamente de materialismo moldeará su cuerpo de acuerdo a los requerimientos exigidos por esa vida y el cuerpo ocultará su alma. O sea que también los deseos que uno tiene afectan su cuerpo, lo transforman, lo cambian. Una forma casi que imperceptible para la mayoría de los seres humanos de que esto es así son las líneas de la mano. Las líneas de la mano son muy importantes, aunque no es un curso de quirología, pero mucho del masal está dado en las líneas de la mano. Y cuando una persona mejora, por ejemplo, su tikkun, las líneas de sus manos cambian, pero nadie se da cuenta, porque nadie está pendiente de eso. Lo mismo cuando una persona cae de transgresión en transgresión y va en un proceso hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, también de la misma manera, las líneas de su mano cambian. Lo mismo, un ejemplo obvio sería, por ejemplo, de una persona que adopta un vicio, llámese el alcohol, el cigarrillo, cualquier droga, su cuerpo cambia porque su alma se está degenerando. Por eso es que uno ve, cuando una persona ha pasado por una enfermedad penosa y uno vuelve a ver a esa persona, uno ve que su cuerpo cambió, pero no es solamente por la enfermedad, es como si algo más hubiera cambiado de la persona. Entonces, eso. Ahora, aquel que busca la divinidad moldeará y refinará su naturaleza física hasta llegar a ser sensible a las sutiles señales del alma, de modo que eventualmente será la innata espiritualidad de su propia alma la que irradia desde su cuerpo. O sea que hay personas que, por ejemplo, entre más desarrollen sus sentidos espirituales, entre más desarrollen sus niveles mentales, entre más conecten a un nivel elevado con sus misbot, con el estudio de la Torá, aquellos que vayan despertando los 4 circuitos del cerebro que están dormidos, su alma está más conectada dentro de la esfera positiva a su cuerpo. Y es la gente que ya empieza a tener lo que se llama facultades extrasensoriales. Es la gente que percibe, presiente, tiene más facilidad para soñar, tiene más facilidad para captar mensajes del mundo superior. Cuando le pasa algo, entiende el mensaje detrás de lo que le pasa y no solamente se queja por lo que le pasa. Está bien, entonces eso en cuanto a el segundo nivel, cuando la divinidad moldea y refina la naturaleza física. Ahora viene, finalmente, en los niveles más elevados, el cuerpo físico de estas personas se volverá un cuerpo espiritual, similar al de Moshe, cuyo rostro brilló al descender del Sinaí luego de haber recibido la Torá. Similar a Adán antes de que comiese del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo cuerpo entero brillaba más que el sol del mediodía. Similar al profeta Eliyahu, al profeta Elías, quien ascendió al cielo en una carroza de fuego. Entonces, este nivel de relación entre el cuerpo y el alma se ve mucho, es principalmente con los cuerpos incorruptos. Yo no sé si ustedes han escuchado esa situación que se da muy eventualmente en la humanidad de seres tan elevados que mueren y su cuerpo no se pudre, su cuerpo no sufre proceso de putrefacción. Hay cuerpos que permanecen incorruptos y es porque fue tal el nivel espiritual de su alma que simplemente el cuerpo ya se hizo alma de alguna manera y ya la materia no tiene cómo afectar ese cuerpo. Título: Los 4 elementos. En el capítulo 3 hemos visto que existen 4 elementos y son básicos y conforman el mundo material. ¿Cuáles son los 4 elementos que conforman el mundo material? Fuego, aire, agua y tierra. El Arizal explica que estos 4 elementos corresponden a las 4 letras del tetragramatón o del nombre sagrado Yud, Hei, Vav, Hei. Entonces, la letra Yud es el elemento fuego, la letra Hei es el elemento aire, la letra Vav es el elemento agua y la G final es el elemento tierra.
Yud, fuego, Hei, aire, Vav, agua, Hei, tierra. Una antigua tradición habla también de 4 niveles de la existencia física. Entonces, también vamos a estudiar esos niveles de la existencia en el mundo físico. Primer nivel, nivel Domem. El nivel Domem es el reino mineral, los minerales. El reino Tzomeach, que es el reino vegetal. El reino Hai, que es el reino animal. El reino Medaver, que es el reino de los parlantes, o sea, del ser humano. ¿Ok? Entonces, tenemos, de acuerdo a su nivel de alma, el nivel de alma más bajo es el nivel mineral. Luego viene un nivel más alto que es el vegetal. Luego viene un nivel más alto que es el animal. Y el que está arriba de todos es el ser humano. Ahora, también dice que hay 4 niveles principales del cuerpo. El nivel Or, que es la piel. El Basar, que es la carne. El Giddim, que son los tendones. El Atzamot, que son los huesos. Entonces, Or, piel. Basar, carne. Giddim, tendones. Y Atzamot, huesos. Y también dice que hay 4 tipos de fluidos dentro del cuerpo, que son los 4 humores. Se les llama 4 humores. Se clasifican como blanco, rojo, verde, que puede ser amarillo verdoso, y negro o marrón rojizo. Entonces, estos 4 tipos de fluidos también afectan 4 tipos de órganos. El fluido blanco conecta con los conductos linfáticos. El fluido rojo, que es la sangre básicamente, conecta con el hígado. El fluido verde es la bilis, pues obviamente conecta con la vesícula biliar. Y el fluido negro, que son los fluidos fétidos, conecta con el vaso. Los 4 niveles y los 4 humores serán tratados más adelante en sus respectivos capítulos. O sea que esto apenas es una presentación de lo que vamos a explicar más adelante. En este punto nos centraremos en los 4 elementos y en su fuente oculta. La siguiente enseñanza se encuentra en el Likutei Alajot, Hoshen Mishpat Matzramut 4, capítulo 1 al 3. Vamos a leer. Y dice aquí, tomando del capítulo 2 de Génesis, Pasuk 10. Dice, y un río fluye del Edén para regar el jardín. De allí se divide y se transforma en 4 ríos principales. Entonces, el libro de Génesis ya nos da una idea de esta existencia de 4 elementos. Los 4 elementos surgen de un único elemento. Esto está aludido en el versículo, y un río fluye del Edén para regar el jardín. De allí se divide y se transforma en 4 ríos principales. O sea, ¿que esto qué es? Que existe una única fuente que divide en 4. Los 4 elementos. Este único elemento, ¿cuál es? El Sadik, la persona recta por cuyo mérito se mantiene el mundo. Como dice en Proverbios 10:5, el Sadik es el cimiento del mundo. Él se asemeja al ápice del Ayud, la fuente de las 4 letras del tetragramatón, y este elemento es llamado el Yesod Apashut, el elemento simple. Pues en su origen todo está unido como uno y sin su diferenciación. Todo el mundo está compuesto por 4 elementos básicos. Cada elemento contiene trazas de los otros 3, aunque sea una proporción microscópica. Por ejemplo, el nivel Domem, el nivel mineral, tiene al elemento tierra como su principal componente. Pero también en los minerales es posible encontrar dentro trazas de agua, aire y fuego. La existencia continua del mundo se basa en la apropiada combinación e interacción de dichos elementos. Cada elemento es radicalmente diferente en su estructura respecto de los otros, pero Dios en su infinita sabiduría los creó de tal manera que puedan coexistir y mantener la vida en una casi infinita gama de combinaciones, mientras aquello que ellos sostienen se encuentre con vida. Cuando su vida termina, los elementos se dispersan, creando una situación conceptualmente similar al mundo de la separación. Entonces aquí dice, así es la fuerza de vida
la que une y mantiene juntos estos elementos dispares, permitiendo que el hombre pueda existir. Esta fuerza de vida es el elemento único, el Sadik, quien ha ascendido por sobre la materia de este mundo. Él actúa como un puente entre lo espiritual y lo físico, y puede por tanto transmitir vida espiritual al mundo físico. Si uno se pone a pensar, dentro del cuerpo humano, cualquier persona, cualquier ser humano, contiene los elementos agua, tierra, fuego y aire, y están combinados entre sí. ¿Qué podría ser, por ejemplo, el elemento tierra en un cuerpo humano? Digamos que podría ser en los huesos. Vamos a poner el ejemplo que fueran los huesos. ¿Cuál puede ser el elemento agua? Los líquidos del cuerpo. La sangre, los fluidos, los líquidos del cerebro, el líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál podría ser el elemento aire? El aire que está en los pulmones y el aire que circula a través del cuerpo. El oxígeno que necesita el cuerpo para poder hacer todo su proceso de química corporal. ¿Dónde está el elemento fuego? Podríamos decir que el elemento fuego está en los impulsos eléctricos del cerebro. También podríamos decir que es el mismo calor corporal, ¿sí? Porque cuando un cuerpo está muerto, pues esencialmente está frío. Entonces el fuego está presente ahí. Y para que un cuerpo pueda unir esos cuatro elementos, tiene que tener un alma. Por eso estamos vivos. O sea, lo que le da vida al cuerpo es el alma. Cuando el alma ya no está, estos elementos se empiezan a separar, que es el proceso de descomposición de un cuerpo. Cuando no hay alma, cuando no hay quien active ese cuerpo, pues esos elementos ya dejan de estar cohesionados. Entonces el alma es la que transmite la vida espiritual al mundo físico. Pensemos en una cosa. ¿Cuántas personas han intentado levantar un cuerpo de alguien? Por ejemplo, alguien que se desmaya o alguien que está acostado y necesita que lo pasen por cualquier motivo de una cama a una camilla. Y muchas veces necesitamos 2 o 3 personas para levantar un cuerpo. Pero entonces, si eso es así, ¿por qué podemos mover nuestro cuerpo con libertad total? ¿Por qué podemos brincar, saltar, correr, si se supone que el cuerpo es tan terriblemente pesado? Pues la respuesta es que es el alma la que le da vida y la que acciona al cuerpo. Por eso podemos mover un cuerpo por pesado que esté. Voy a continuar con la lectura. En su fuente, que es el elemento único, el Sadik, los cuatro elementos son en verdad uno, conceptualmente, el mundo de la unidad, compartiendo una coexistencia e interacción pacífica. ¿Qué significa una coexistencia pacífica de los cuatro elementos? Un cuerpo que tiene salud, un cuerpo que no está todo el tiempo sometido a enfermedad tras enfermedad, en maluquera tras maluquera, en dolencia tras dolencia. El que llega al nivel de Sadik es una persona que pues en general no se enferma, en general no le duele nada, en general pues sí, pueda que algún achaquito, alguna circunstancia, pero tengamos claro, hay personas que prácticamente viven más en la EPS o en los hospitales que en su propia casa. Cita de una cosa, cita de la otra, terapia de una cosa, terapia de la otra, medicamento de una cosa, medicamento de la otra. Y hay personas que si van una vez al año al médico, no van dos. Eso también obedece a un nivel de alma. Continúa la lectura. Y aunque dejen su fuente, mientras continúe recibiendo la fuerza de vida del Sadik, los cuatro elementos existirán en perfecta armonía. Solo cuando por alguna razón los elementos son separados de su fuerza de vida, su armonía se desintegra. En este punto, comienzan la degeneración y la disfunción que llevan a la enfermedad y al sufrimiento. ¿Para qué son las misbot de la Torá, por ejemplo? Hay gente que piensa que las misbot de la Torá son para llenarse de dinero. Hay gente que piensa que es que va a rezar como los judíos porque los judíos tienen plata, porque los judíos tienen dinero. Entonces hacen todo lo que hacen los judíos. Van y buscan en YouTube. ¿Por qué las fórmulas secretas de los judíos para ser rico?
Pero aquí, desde este punto de vista, las misbot de la Torá, el estudio de la Torá, el cumplimiento del Shabbat, el cumplimiento de las fiestas, el cumplimiento del Kashrut, por ejemplo, que ya llegaremos en algún punto a estudiar Kashrut, todo lo que uno hace diariamente con sus misbot debería estar enfocado es a unificar un nivel de alma propio que se llama el Sadik. Y el que logra ese nivel de ser Sadik a nivel de su alma, se olvida de enfermedades, se olvida de estar enfermo, de estar achacoso, de estar adolorido. Aunque cada persona está constituida por los 4 elementos, hay 4 raíces principales que corresponden a las 4 letras del tetragramatón. Cada individuo tiene su raíz en una letra particular más que en las otras. O sea, hay almas que vienen de la letra Yud, hay almas que vienen de la letra G, hay almas que vienen de la letra Baf y hay otras almas que vienen de la otra letra G. Y correspondiendo a esto se encuentra enraizado también en el elemento específico y en el rasgo de carácter que deriva de esta letra. A esto se debe la tremenda diferencia que encontramos en el temperamento de la gente. Algunos temperamentos de personas tienen su raíz en el elemento fuego. Por eso es que hay gente que es tan explosiva, tan de mal genio, que no se les puede hablar, que no se les puede hacer un chiste porque ya bravos. Bueno, otras personas están enraizadas en el elemento aire. Son esas personas que todo el tiempo son muy inteligentes, estudian mucho, pero también sueñan mucho y piensan mucho y no llevan a cabo nada. O sea, hay personas que todos los años tienen un proyecto. O sea, llega diciembre y ya tienen el proyecto para enero y todos los años arrancan con algo, pero no concretan nada. Hay personas que están su alma enraizada en el elemento tierra. Ese tipo de personas todo es trabajo, dinero, recursos económicos, posesiones, negocios, etcétera. Y hay personas que tienen su raíz en el elemento agua. El elemento agua puede crear personas de un tremendo nivel espiritual, que tengan una percepción y una conexión muy alta a nivel espiritual, pero también puede crear personas que todo el tiempo son muy melancólicas, muy sentidas, que todo les duele, que cualquier palabra les afecta. Ay, es que usted me dijo, ay, es que usted me hizo, ay, es que usted no me miró, ay, es que usted no me saludó. Entonces va uno entendiendo porque uno empieza a pensar en las personas que conoce. Bueno, mi tío tal es más como elemento fuego. En cambio, mi mamá es como más de elemento agua. Y así sucesivamente. Lo más importante es armonizar sus diferencias, pues cuando se hace hincapié en la diferencia más que en la armonía, la lucha y el conflicto se vuelven la norma y las personas se oponen unas a las otras. Esta controversia reverbera en sus elementos básicos, causando así una desarmonía arriba. Como resultado, el mundo sufre destrucción y enfermedad. O sea, que lo que tendríamos que hacer es tratar de vivir en armonía los 4 tipos de personas. Por ejemplo, en una empresa. En una empresa no todos pueden ser elemento aire, porque si todos son elemento aire, pues todos sueñan, piensan, tienen ideas, pero nadie ejecuta. En una empresa no todos pueden ser elemento fuego, porque vivirían agarrados de las mechas. En una empresa no todos pueden ser de elemento agua, porque vivirían todo el tiempo sentidos unos con otros, en chismes, en vainas, en que si fulano dijo, fulano hizo, fulano me miró. En una empresa se necesitan todos los tipos de elementos, porque se necesita un líder que empuje el carro, que sea fuego, se necesita el que hace el trabajo duro, que es el elemento tierra, se necesita el que tiene las ideas geniales, el elemento aire, y se necesita el que hace las buenas relaciones públicas, el elemento agua. Continúo la lectura. Dice, la fuerza principal para controlar y armonizar estas diferencias se encuentra en el elemento único, el sadik. Él sabe cómo establecer el equilibrio apropiado entre los diferentes elementos de su dominio. Esto trae armonía y paz a cada individuo y a la humanidad en su totalidad. Este es el nivel del pacto de paz otorgado a Pinjas. Habiendo alcanzado este nivel, Pinjas nunca murió, sino que en su encarnación como el profeta Elías ascendió al cielo en una carroza de fuego.
Quiere decir que dentro de nosotros mismos también hay un conflicto eterno y dentro de nosotros mismos están los cuatro elementos. Porque todo el tiempo estamos enfrentando lo que yo llamo ordalías. Las pruebas o las ordalías del elemento tierra son los problemas económicos, los problemas de dinero, los gastos inesperados, la lucha por tener estabilidad material. Elemento agua, la ordalía de las emociones. Sanar nuestra relación primero y principal. Y siempre se lo digo a la gente. Sanar la relación con papá y mamá es fundamental para que todo les vaya bien en la vida. Sanar la relación con el dolor del pasado, con los ex, con las ex. Tener una vida emocional equilibrada, tener inteligencia emocional. Las ordalías del elemento aire. Saber tener ideas acertadas, tomar de buenas decisiones. Porque es que muchas veces la cosa se complica porque no sabemos tomar decisiones. Y la gran tragedia del ser humano, en general, es que toma decisiones como apostando en el casino, como que a ver si esto me sale. Por eso es importante, lo digo desde mi punto de vista, respeto puntos de vista contrarios, pero por eso es importante la carta astral, para tener un mapa de vida, hacia dónde me tengo que dirigir, qué debo evitar hacer, qué debo procurar sí hacer. Y obviamente están las pruebas del elemento agua, las más difíciles de todas, para mi gusto, porque involucran sentimientos, involucran muchas veces dolor emocional, involucran muchas veces superar un desamor, involucran eh, mantener en balance los sentimientos, involucran muchas veces renunciar a alguien que uno ama profundamente por un bien superior. Entonces, y pues más aún, las pruebas del elemento agua no solo me involucran a mis sentimientos, sino a los de los demás. Lo más difícil que hay en la vida es convivir con otra persona. Llámese matrimonio, llámese noviazgo, llámese relación laboral, lo que sea. Lo más difícil y quien tiene un buen elemento agua es capaz de mantener un matrimonio estable, que dure a lo largo del tiempo, que mantenga una vida económica estable, que mantenga buenas decisiones en la vida. Y entonces dice, ya para cerrar este pequeño apartado de el Likutei Halajot, dice que el Sadik es aquel que ha controlado dentro de sí mismo todos los cuatro elementos. El que controla todas sus emociones, el que controla sus impulsos, el que controla el mundo material, etcétera. O sea, para continuar la lectura, el Sadik es aquel que ha trascendido al mundo de la separación, correspondiente al árbol del conocimiento del bien y del mal, y se ha conectado al mundo de la unidad, que es el árbol de la vida. Habiendo armonizado todos sus elementos, se ha vuelto el elemento único que unifica a todos los demás. Como vimos más arriba, en el capítulo 1, el cuerpo humano refleja la Torah con sus 248 misbot positivas y las 365 misbot negativas. El conocimiento sinergético de que el todo es más grande que la suma de las partes de toda la Torah que tiene el Sadik lo une al mismo tiempo a todas las misbot, conectado con la unidad. Percibe todas las misbot como un sistema único y unificado. Él es capaz de ver cómo cada mitzvah individual contiene en una unidad todas las otras misbot. De la misma manera, une y armoniza su alma con los 248 miembros y los 365 conductos de su cuerpo. Él es entonces capaz de actuar como el elemento único para todos aquellos que se encuentran por debajo de su nivel. En todas las enseñanzas del Rebbe Nachman es axiomático el que cada uno puede llegar a ser un sadik en el nivel que le corresponde. En la medida de que una persona se desarrolla espiritualmente y alcanza dominio sobre su cuerpo, sus cuatro elementos pueden merecer el título de sadik en ese nivel. Esto se aplica incluso a aquel que se encuentra en un nivel espiritual relativamente bajo. Todos, sean cuales fueren los niveles en los cuales se encuentren, tienen el poder de armonizar los cuatro elementos dentro de sí mismos. Pueden alcanzar un pacto de paz y una total armonía entre su cuerpo y su alma. Entonces aquí nos dice, ya terminando el capítulo número 4, que
las misbot de la Torá afectan al cuerpo de tal manera que le da armonía. O sea, a ese nivel es que la Torá pone orden en nuestra vida. Repito, muchas veces la gente se defrauda, se decepciona porque piensa que la Torá es un sistema para obtener dinero, para que se le solucionen los problemas, para tener una vida más cómoda, más tranquila. Muchas veces sucede que no. Y por eso hay gente que entra y que sale. Es muy normal. Gente que entra a la Torá y gente que sale de la Torá. Hay gente que sí es más firme, que permanece a lo largo del tiempo, y es la gente que ha entendido que la Torá no vino para enriquecerlo, tampoco vino para empobrecerlo. La Torá vino a su vida para armonizar la vida que tiene, para ponerle orden a la vida. Ese es el propósito de las misbot, que tengamos un orden en nuestra vida. Y eso se ve reflejado también en que una persona que conecta de una manera sincera con la Torá va a ver y lo va a ver mejoras en su salud. Capítulo 5. Rasgos positivos y negativos. Vamos a estudiar rápidamente. El Sharia Kedushá dice lo siguiente: el discípulo más importante del Ari, que es Rabbi Haim Vital. Entonces dice así: así como un maestro artesano puede esculpir una figura humana en la piedra, así el maestro artesano diseñó el cuerpo en la forma exacta del alma. Dado que el alma en sí es un paralelo de la composición de la Torá, con sus mismas positivas y sus prohibiciones. De la misma manera, los miembros del cuerpo, si bien formados por los 4 elementos materiales, son paralelos a los miembros del alma y las correspondientes misbot. Adán debió vivir eternamente, pero al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, degradó el alma y el cuerpo. Como resultado, la enfermedad, el sufrimiento y la muerte descendieron sobre la humanidad, tal como le fue advertido en el capítulo 2, versículo 17 de Génesis a Adán. Dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no habrás de comer, pues el día de que de él comieres, mot tamut, morirás de seguro. La doble expresión mot tamut significa literalmente morir, morirás, indicando dos muertes. Recuerden, la Torá no desperdicia palabras, no es que haya redundancias. Cada palabra que hay en la Torá tiene un significado profundo. Entonces, morir, morirás significan dos muertes, que son la muerte física y la espiritual. La muerte física es la muerte del cuerpo. El cuerpo muere, tiene su fecha de vencimiento y hay que enterrarlo. Pero la muerte del alma es perder el derecho a la existencia. Nosotros pensamos que existiremos siempre, pero esta vida, esta reencarnación, es una simulación temporal de lo que significa existir. Y el cumplimiento de la vida espiritual a través de la Torah lo que busca es que nosotros tengamos el derecho a existir después de esta vida, que nos ganemos ese derecho. Adán fue el paradigma del hombre espiritual. Sin embargo, habiendo comido el árbol del conocimiento del bien y del mal, descendió a un nivel material, arrastrando consigo a toda la creación. Más aún, al probar el bien y el mal, hizo que toda la creación se volviera una mezcla del bien y del mal. Esto también lo he dicho en otras clases, en otros cursos. El mundo físico es diferente al mundo espiritual por una razón fundamental, porque el mundo físico es una mezcla del bien y del mal. Todos tenemos cosas buenas y malas. La vida tiene cosas buenas y malas. La naturaleza tiene cosas buenas y malas. En cambio, en el mundo espiritual no hay esta mezcla. El mundo de la luz está por un lado y el mundo de la oscuridad está por su otro lado, y no se tocan. Adán fue puesto en el jardín del Edén y se le dio la posibilidad de elegir. Él podía haber elegido vivir una vida espiritual, pero al probar el árbol del conocimiento del bien y del mal, hizo que el bien y el mal se mezclasen. Ahora todo es una mezcla de ambos. Desde entonces la misión del hombre ha sido ¿qué? Separar el bien del mal,
para purificarse del mal que lo rodea y del mal que se encuentra dentro de él. O sea, una persona quiere ser espiritual, hay una fórmula sencilla. No tiene que ir a una iglesia, no tiene que ir a creerle a nadie, no tiene que ir a donde el pastorcito. No. Hay una tarea sencilla, pero compleja a la vez. Una persona quiere ser espiritual, separe el bien del mal. Sepa cuándo las cosas son buenas y cuándo las cosas son malas. Tener una reserva moral y ética para separar el bien del mal. Pero ¿qué hacemos los seres humanos? Los seres humanos mezclamos constantemente el bien y el mal. Mentimos, pero mentimos por un propósito noble. Hacemos trampa, pero también decimos que es por un propósito noble. Hacemos cosas malas supuestamente con intenciones buenas. O pensamos cosas malas con intenciones buenas. Después es que uno escucha a la gente decir, no fue mi intención. Pueda que sí, pueda que no. Pero al final de cuentas, muchos de los errores que uno comete consigo mismo y principalmente con los demás derivan de no separar el bien del mal. Lo decía yo en alguna clase. La persona que tiene más posibilidad de superación personal es la persona que, aunque haga cosas malas, acepta que está haciendo el mal. Así. O sea, sí. Fumar, comer tal cosa me hace mal, pero yo sé que es malo y me lo voy a comer. O voy a fumar. O sé que robar es malo y me voy a robar el pasaje del Transmilenio, pero sé que robar es malo. La persona que, por ejemplo, se roba el pasaje del bus y dice, no, pero es que los políticos también roban, pero es que el sistema no es injusto, pero es que yo soy víctima del Estado, víctima de no sé qué. Esa persona mezcló el bien y el mal. Uno tiene que esforzarse por hacer las cosas de manera correcta y separando siempre el bien del mal. Y esto de la separación del bien y el mal está al alcance de cualquier ser humano, sin importar su nivel espiritual, si tiene o no tiene conocimiento, si tiene o no tiene un maestro, si tiene a dónde rezar, si reza, si no reza. No importa. Una persona puede simplemente sentarse y analizar su vida y decir, bueno, voy a dejar de hacer esto y voy a empezar a cambiar mis actitudes, voy a dejar de hablar mal de X, de Y, voy a empezar a pensar y a vivir mi vida de otra manera. Y voy a dejar de hacer las cosas mal. De hecho, cuando una persona decide cambiar, lo primero que piensa es, voy a empezar a hacer las cosas bien, voy a dejar de hacer las cosas mal. Bueno, continúo. Los 4 sirvientes. Los 4 elementos contienen todos los recursos físicos necesarios para que el hombre avance en su crecimiento espiritual, pero también contiene las características que pueden inhibir e incluso revertir ese crecimiento. Es por esta razón que los 4 elementos son llamados sirvientes. Ellos deben servir fielmente al alma para que sea posible ascender en la espiritualidad. Uno puede imbuir los 4 elementos materiales con alma y espíritu, como dice Ezequiel 37:9. Profetiza al Ruach, o sea, al espíritu, viento o aliento. Profetiza, hijo del hombre, y dile al Ruach. Esto es lo que el Señor Dios dice. Ven de las 4 direcciones, oh Ruach, y sopla sobre estos muertos para que vivan. Este versículo se encuentra en la profecía de Ezequiel a los huesos secos. Dios le dijo primero que profetizara a los huesos para que se juntasen. Entonces le ordenó que profetizase una segunda vez para que el Ruach entrase en los cuerpos aún muertos y los hiciese vivir. Tal como explica el Rabí Natán, los cuerpos muertos corresponden a los 4 elementos que están muertos, sin su conexión con el quinto elemento, el Sadik. Cuando se conectan, cobran vida y pueden encarnar todas las buenas cualidades, cobran identificadas con el concepto del Sadik: amor y temor, bondad y restricción, humildad, responsabilidad, celo, etc. Si los 4 elementos no están conectados, entonces, en la forma de sus características negativas, controlan literalmente la vida de la persona. Ella se vuelve entonces la sirviente de los elementos y es así susceptible de las 4 fuentes primarias de daños:
O sea, que una persona si no controla su cuerpo la va a controlar. De una persona que dice, no, es que yo no puedo dejar de fumar. No, es que yo no puedo dejar de tomar. No, es que yo no puedo dejar de comer sal. Ya la persona no controla su cuerpo, sino es su cuerpo la que la controla a la persona. Entonces aquí dice que hay 4 fuentes primarias de daños. Y esto en la Torá se explica diciendo que son 4 clases de lepra. Y esto también está en el Talmud, en el Tratado de Baba Kama, sobre los negaim, los daños y las lepras que se manifiestan en toda clase de sufrimientos de la humanidad. O sea, las dificultades, las enfermedades, los problemas emocionales, las guerras, el exilio. Quiero decir que ahí es cuando los 4 elementos se vuelven así la fuente de cada uno de los caracteres negativos básicos. Entonces, vamos a estudiar cuáles son, según los 4 elementos, los 4 rasgos negativos o caracteres negativos. Fuego. El fuego es, en su constitución, el más liviano de los 4 elementos, pues sus propiedades hacen que el calor se eleve. Es la fuente de la arrogancia, de aquel que se ve a sí mismo como que está encima de los demás. El fuego es también la fuente de la ira. La ira y la arrogancia llevan también a la irritabilidad y al deseo de poder y honor. Ahí está. Una persona que se comporta arrogantemente es una persona que tiene muy desbalanceado el elemento fuego. Y sobre todo, ¿cómo sabe uno eso? Si uno todo el tiempo se ve por encima de los demás, si uno todo el tiempo está por encima de las personas. Y hay formas de fuego, porque muchas veces no necesariamente un exceso de fuego se ve en ira y en arrogancia. Un exceso de fuego se ve, por ejemplo, en una persona que manipula a los demás pensando que es superior a los demás. Elemento aire. El aire es la fuente de las palabras vanas, la tendencia a hablar acerca de temas sin valor. También se refiere al habla prohibida, la adulación, la mentira, la calumnia y la burla. El aire es también la fuente de la vanidad. Entonces ahí está descrito. Hablar acerca de temas sin valor, adulación, mentira, burla y calumnia. Todo eso que genera en la persona vanidades. Elemento agua. El agua trae placer. Del agua proviene el impulso de todas las clases de deseos. También produce celos y envidia, llevando al comportamiento deshonesto y al robo. Finalmente, la tierra es el más pesado de los elementos y denota pereza y depresión. Aquel dominado por los aspectos materiales de la tierra siempre se queja de su suerte y nunca está satisfecho con lo que tiene. Los rasgos de carácter y las actitudes no se encuentran entre los mandamientos de la Torá. Un análisis de la lista completa de las 613 misbot nos lo confirma. Existe un cuerpo completo de mandamientos que gira alrededor de las relaciones humanas. Por ejemplo, amar a nuestros semejantes, dar caridad al pobre, ayudar a nuestro enemigo a volver a cargar su burro, no guardar resentimiento, no vengarse, no odiar al prójimo de nuestro corazón, etc. Existen también numerosos mandamientos referidos a la relación del hombre con Dios. Sin embargo, en ningún lugar encontramos un mandamiento que nos ordene comportarnos de manera ni moral, ni humilde, ni buena, ni compasiva, ni caritativa, ni etc. Y sí, la Torah en ningún momento nos ordena sed humildes, sed buenos, sed compasivos. Ni siquiera se nos ordena no enojarnos, o no ser arrogantes, o no ser celosos, o no ser soberbios. Incluso un mandamiento tal como el que está en Levítico 19 y 17 dice, no odies a tu hermano en tu corazón. Puede comprenderse como una directiva de comportamiento y no como una directiva de actitud. O sea que uno puede tener problemas con alguien, puede tener diferencias, desacuerdos, pero no llevarlos a actitudes contra las personas. Ah, es que lo quiero destruir, es que le voy a hacer algo. No, puede ser que uno tenga una relación destruida con alguien, porque eso pasa. Pero también está la opción de uno alejarse de ese tipo de personas, de tomar distancia.
Ahora, vamos a ver, dice aquí, si como hemos visto, los rasgos de carácter y las actitudes son tan esenciales, ¿por qué no están siquiera mencionadas en el sistema de los mandamientos? La respuesta, vamos a dar respuesta a esto, es que los rasgos de carácter y las actitudes son el objetivo y la base misma de los mandamientos. De hecho, el refinamiento y la fortaleza de nuestras características morales son un prerequisito para la verdadera observancia de los mandamientos. Pues la premisa básica de los mandamientos es que una vez que se actúa de acuerdo con la moralidad objetiva de la Torá, esta moralidad llega a ser parte de la estructura espiritual y emocional de la personalidad humana. Entonces, la Torá no nos ordena directamente ser, sino hacer. Esa es la diferencia. La Torá no nos ordena ser buenos. La Torá nos ordena hacer el bien. Es así. Esto es, en sus mandamientos están claramente diseñados por Dios para impactar en nuestros rasgos básicos de carácter, pero a través de nuestras acciones. Dice aquí, actuar cariñosamente hacia alguien, pese al hecho de que podamos sentirnos disgustados con esa persona, nos fuerza a superar la actitud que hemos formado con respecto a ella y que nos impide verla como un congénere humano. Claramente el objetivo de la acción es una transformación interna. Al considerar los mandamientos como meras directivas de comportamiento, no se percibe este punto crucial. Ahora podemos ver que el sistema de los mandamientos está diseñado para ayudar al hombre a expresar, a desarrollar o a refinar un rasgo de carácter innato. Vista de esta manera se vuelve más clara la directiva de la actitud oculta detrás de cada mandamiento. La Torá asume que estas actitudes y rasgos de carácter son la base de la personalidad humana y que ellas están presentes desde la infancia, si bien de forma rudimentaria. Perfeccionar los rasgos negativos, por otro lado, es el reto más serio que uno enfrenta a lo largo de su vida. O sea, que el objetivo no es que una persona que tiene una identidad la cambie, sino que la potencie para el bien. Entonces una persona, por ejemplo, que es exceso de elemento fuego, que es iracunda, que es de mal temperamento, puede utilizar ese fuego no para lastimar a los demás, no para herir a los demás, sino para, por ejemplo, tener una excelente habilidad comercial, una agresividad comercial, para poder ser el mejor en su campo de trabajo, para poder guiar a los demás a superarse. Entonces, depende, es como uno refine sus pensamientos, sus sentimientos, y no los niegue, sino que los transforme sin perder su identidad. Enseña el Rebbe Nachman lo siguiente. Dice, lo más importante es anular cada uno de los rasgos de la personalidad. Debes tratar de hacerlo hasta que hayas borrado tu ego por completo, hasta que quede como una absoluta nada, delante del santo bendito sea. Comienza por un rasgo y elimínalo por completo. Luego trabaja sobre tus otros rasgos uno por vez hasta hacerlos desaparecer. Al lograr la anulación completa de la personalidad, la gloria del santo bendito sea comenzará a brillar y a revelarse. Bueno, esto que dice Rabbi Nachman es el ideal del ideal de los sadikim. Pero pues estamos entre personas mortales que, pues, bueno, ya lo he dicho varias veces. Está escrito en Ezequiel 43:2. Dice, y la tierra estaba iluminada por su gloria. La gloria del santo bendito sea es como luz. Cuanto más grande sea un objeto, más grande será la sombra que arroje. Repito, cuanto más grande sea un objeto, más grande será la sombra que arroje. O sea que una persona entre más nivel espiritual tenga, más sombra va a tener y más desafíos va a tener que enfrentar. Continúo la lectura. Una varilla delgada proyecta una pequeña sombra, mientras que un objeto voluminoso proyecta una sombra mayor. Un gran edificio tendrá una sombra mayor aún. Cuanta más luz se obstruye, más grande es la sombra proyectada. Y lo mismo ocurre con la gloria del santo bendito sea. Lo material obstruye lo espiritual y proyecta una sombra. Cuanto más denso sea el objeto, más profunda será su sombra.
Si te encuentras atado a una emoción o deseo, ello obstruye la gloria del santo bendito sea y proyecta una sombra. Entonces la luz se te oculta. Pero si anulas estas emociones y deseos, también quitas la sombra. Y al desaparecer la sombra, se revela la gloria del santo bendito sea. Cuando un hombre es digno de anular por completo la sombra y de reducirla a la nada, entonces la gloria del santo bendito sea se revela en toda la tierra. No hay sombra que obstruya y la luz puede brillar con toda su gloria. Entonces, toda la tierra estará llena de su gloria, pues lo espiritual ya no está oculto. Como veremos más adelante, los rasgos principales del carácter son paralelos a los distintos órganos del cuerpo. En la medida en que el hombre ejerza control sobre sus bajos instintos, podrá ascender la escala espiritual, dando luz a la belleza que se encuentra dentro de su alma. Escribe el rabí Haim Vital, sintetizando lo que hemos dicho con respecto a la relación entre los mandamientos y los rasgos básicos de carácter. Esto también viene en Sharia Kedushá. Dice, los rasgos básicos de carácter del hombre no se encuentran entre las mismos de la Torá. Sin embargo, ellos son fundamentales para poder cumplir las misbot. Perfeccionar los propios rasgos de carácter aumenta la capacidad para desarrollar la espiritualidad, mientras que permitir que se arraiguen los rasgos negativos hace que la persona sea incapaz de cumplir apropiadamente con las misbot. Por ejemplo, dicen nuestros sabios, en el Zohar y en el Talmud en Tratado de Sotá. La arrogancia y la ira son equivalentes a la idolatría. De manera inversa, dicen Avodah Zará, Talmud. La humildad puede llevar a la persona hasta el nivel de la profecía. Y yo creo que con esto ya cerramos el capítulo 5 para la próxima clase, la próxima lectura, ir al capítulo número 6, que es la paradoja del cuerpo y del alma. Pero esto último es muy poderoso. La arrogancia y la ira son equivalentes a la idolatría, porque es idolatrarse uno mismo. Y la humildad puede llevar a la persona hasta el nivel de la profecía. Le damos gracias a Shem por permitirnos estudiar esta anatomía del alma, por haber tenido este tiempo de conexión. También les agradezco a todos los que llegaron a este punto y escucharon este audio. Que Hashem les siga bendiciendo con todas las bendiciones del mundo superior y con las bendiciones de este mundo para el refinamiento de su cuerpo y de su alma en Refuah Shelema, Parnassá, Shefa, Briyut, Aslaha, Shalom Bait. Y nos estamos escuchando en el próximo audio. Shalom, shalom para todos.